Hey, a toda esa gente sin nada mejor que hacer. Bienvenidos a Mundo Novel Fanfic, ese rincón del internet donde vienes buscando historias y terminas cuestionándote si tu vida tiene sentido, pero oye, al menos aquí todo está escrito mejor que tu último mensaje en WhatsApp. Por cierto, estas historias no son mías, porque si lo fueran, estaría en una isla paradisíaca disfrutando de los millones. Así que todo el mérito, y las demandas legales, van para sus respectivos autores. Yo solo estoy aquí para narrarlas y recordarte que la realidad es tan deprimente que un buen fanfic siempre será la mejor escapatoria. Ajusta tus audífonos, prepárate para lo inesperado y no te olvides. Aquí sobrevivimos a punta de historias y café frío. Sin una vida pasada, solo puedo convertirme en una espada inmortal en esta vida. El capítulo 281 ha llegado a su fin. Chenji tiene como objetivo eliminar más que solo los restos persistentes de los antiguos demonios en el Monte Lin. Tampoco tenía intención de quedarse con el clan fantasma. En cuanto a la raza celestial, se están acercando al final de sus vidas, por lo que no hay necesidad de crear problemas innecesarios. El reino humano pertenece a la raza humana. Los humanos y los demonios pueden coexistir porque su fuerza general no difiere mucho. Va contra las leyes de la naturaleza que alguien domine. Antes solo podía ver la primera capa, que era la gente. Pero a medida que pasó el tiempo, su visión, influenciada por la chica de cara de zorro blanco, ya no se limitó a una determinada raza o un determinado linaje, sino a miles de millones de campos estelares, los 4 cielos y los 3 reinos. Todos los seres vivos son iguales. Ya sea un humano o un demonio, la muerte de una persona no es diferente a la muerte de un gato, un perro o incluso una hormiga desde la perspectiva del vasto universo. No se enojará, no se arrepentirá, no sentirá tristeza ni lástima por ello. La caída de una estrella en el cielo, el paso de una forma de vida en el suelo, no son más que una brillante estrella fugaz que atraviesa el infinito cielo nocturno en el gran esquema de las cosas. Hoy, Chenji busca un equilibrio entre todas las cosas. La intervención de la raza fantasma en el mundo humano está alterando este equilibrio, al igual que la ocupación del Monte Lin por los demonios ancestrales. Por lo tanto, ambas razas deben ser eliminadas. Necesita encontrar un equilibrio. Cualquiera que se atreva a meterse en el mundo humano y enturbiar las aguas será cortado. En otras palabras, nunca tuvo la intención de llegar a un acuerdo formal con Ludolie desde el principio. Todo estaba planeado. Su propósito era usar a Ludolie para acercarse a los manantiales amarillos y conspirar contra su origen. Ciertamente. Ludolie logró ascender de ser un desconocido al trono del señor de la ciudad Fengdu, pisoteando innumerables huesos, y era muy apreciado por Luo Fengshan. Naturalmente, también poseía su propia astucia. No es realista esperar que confíe en un extraño con solo unas pocas palabras. Esto condujo a la escena donde el niño demonio tomó la iniciativa de jurar lealtad al gran Dao. Puede que Ludolie no crea en el niño demonio y que dude de Aolie, pero cree firmemente en el gran Dao. Porque en la comprensión de todos los seres vivos, el gran camino es perfectamente justo y equitativo. Así es en efecto. Solo. Chenji es diferente. Si el gran Dao es 50, la evolución celestial es 49, y falta uno, Chenji es ese faltante. El gran Dao jamás le hará daño. Por el contrario, Chenji no se atrevería a hacer un juramento celestial casualmente. Volvamos al tema principal. Con el juramento del Gran Dao como garantía, Ludolie no tenía preocupaciones. Ambos bandos hicieron sus propios juramentos, formando así una alianza. Primero ayudarían a Chenji a conspirar contra los manantiales amarillos y luego contra el Monte Lin. Se han ultimado los detalles de la colaboración. Debido a la naturaleza sensible del niño demonio y la identidad actual de Aolie, no era aconsejable quedarse más tiempo, no fuera que atrajeran la atención de quienes tenían segundas intenciones y causaran problemas. Ambos se prepararon para separarse. Compañero daoísta Aolie, ¿te gustaría quedarte en mi ciudad Fengdu para cultivar? Ludolie preguntó cortésmente. Hacer esta pregunta es solo para darle prestigio al niño demonio. No dejará que Aolie se quede. Incluso si este último acepta descaradamente, encontrará la manera de deshacerse de él. Recogieron los restos de un antiguo demonio. No quería asumir la culpa. Si se corría la voz, el clan celestial tendría algo que usar en su contra, e incluso podrían acusarlo de conspirar con los demonios antiguos, las consecuencias eran previsibles. Aprecio la bondad del Señor, pero tengo mi propio destino a dónde ir. Habiendo vivido durante tantos años, Aolie no era estúpido, por lo que simplemente se negó en el acto. Además,
Definitivamente tenía mejores opciones, Lin-Xan. Definitivamente es más cómodo estar con los de tu especie que vivir bajo el techo de otro. El monte Lin también es más seguro que la ciudad de Fengwu. ¿Quién asociaría el recto monte Lin con los demonios ancestrales? Incluso en el peor de los casos, mientras se esconda en el templo Lin, incluso si alguna figura poderosa descubre su paradero, ¿quién se atrevería a ir al monte Lin a exigir su regreso? ¿Quién se atrevería a exigir su regreso a los tres Budas? En el mundo del cultivo, la fuerza hace el derecho. Se inclinaron el uno ante el otro. Aolie fue el primero, seguido por su cuerpo demoníaco. Repentino. El habitualmente taciturno rey esqueleto, que había estado inusualmente reservado esta noche, habló sin previo aviso y le preguntó a la figura que se retiraba del cultivador demonio. Señor, ¿conoce a Chen Changgen? De espaldas al grupo de reyes fantasmas, los ojos helados del discípulo demoníaco se entrecerraron levemente, con un destello de instinto asesino en ellos. Pero en cuanto se giró, recuperó su expresión normal, impasible. ¿Eh? Sus miradas se cruzaron y la atmósfera se volvió pesada por un momento. Reinaba el silencio, como si dos chispas invisibles se entrelazaran en el aire, amenazando con estallar en una feroz batalla en cualquier momento, y no pasó nada. El rey esqueleto, con expresión serena, ahuecó sus manos en señal de disculpa ante el niño demonio. Lo siento, te confundí con otra persona. Su rostro no mostraba ninguna anormalidad. Al menos su actitud era sincera y su postura era bastante convincente, por lo que el niño demonio no tenía intención de profundizar más y simplemente agitó su mano con desdén. Está bien. Reunión. Despedida. Capítulo 282. La ficha. 10.000 montañas, un templo en ruinas. A través de la perspectiva compartida del niño demonio, Chenji presenció cada detalle de la negociación y no pudo evitar sacudir la cabeza y reír. TSK. Estos tipos sí que se atreven a hacer cualquier trato y a comer cualquier pastel. El mundo entero tiene un apetito descomunal. ¿No les da miedo atiborrarse? Pero. ¡Qué bien! Si no fueran tan codiciosos, no habrían mordido el anzuelo tan fácilmente. Pensando en ello. Sus pensamientos se perdieron en la distancia. Una vez que descienda al inframundo y conquiste los manantiales amarillos, los tres reinos se sumirá en el caos, lo cual me beneficiará. El caos en los tres reinos será mi oportunidad de convertirme en un dios. Los manantiales amarillos son uno de los símbolos del inframundo. Si algo sale mal, inevitablemente atraerá la atención de todos los gigantes. No me atrevo a decir que el mundo será un caos, pero la agitación global es una tendencia inevitable. No lo olvides. En las sombras se esconde un reino del Buda de Loto, ambicioso y constantemente conspirando para reclamar su poder supremo y conquistar el mundo humano. Esta es una oportunidad. El inframundo está demasiado ocupado para interferir en los asuntos budistas, por lo que es mejor informar a Ksitigarbha Bodhisattva con anticipación, ya que no dejarán pasar esta oportunidad. Y la proyección del Ganges que el resentimiento persistente del antiguo demonio ha estado anhelando está a punto de llegar. Si se gestionan bien los intervalos, estos tres acontecimientos, en los que intervienen varias fuerzas, pueden vincularse entre sí y producirse aproximadamente al mismo tiempo o incluso simultáneamente. Cuando llegue el momento. Varias fuerzas movilizaron todas sus fuerzas, cada una siguiendo su propio camino. Incluso si volviera a ser un dios, sería imposible que alguien abandonara sus planes centenarios para él solo. Incluso si realmente existe. Sus subordinados nunca estarían de acuerdo con esto. Es prácticamente una conspiración abierta. No hay solución. Pensando en ello. Chenji sonrió levemente y asintió con satisfacción. El único cambio que podemos pensar ahora mismo es probablemente el del Palacio Yama. Él nunca ha estado en el inframundo. Por supuesto, nadie puede garantizar que no ocurrirán acontecimientos inesperados, después de todo, la alegría excesiva puede llevar a la tristeza. En todo lo que hacemos, debemos prepararnos para lo peor para asegurarnos de que todo salga a lo mejor posible. Por ejemplo, esta vez, aunque no podemos garantizar que todo salga bien. Como mínimo, necesitamos reducir la posibilidad de accidentes. Tal como están las cosas, básicamente ha pensado y hecho todo lo que podía pensar y hacer. El resto depende del destino. El Salón de Llama, el Rey del Infierno. Este linaje debería ser una de las fuerzas más antiguas del inframundo. En términos modernos, es aproximadamente equivalente a las fuerzas oficiales del inframundo. La estructura del inframundo es en realidad algo similar a las dinastías feudales de la Tierra.
Durante las dinastías Shan y Zhou, el rey y los señores feudales se repartían el mundo. El rey se sentaba en el centro, rodeado de 800 señores feudales, que eran como estrellas rodeando la luna, o como lobos acechando y observando. Ambos se sometían al emperador y pagaban tributo, pero codiciaban el trono del gobernante de todo lo que había bajo el cielo. Lo mismo ocurre con el inframundo. Yama es el gobernante nominal del inframundo por ser el más poderoso, mientras que las montañas Luofen, Hyua y otras son como 800 señores feudales. Aunque obedecen órdenes y proclamas, esto se debe a las circunstancias. Si el palacio Yama alguna vez deja de resistir, o muestra el más mínimo signo de debilidad, no hay duda de que inmediatamente se convertirán en bestias hambrientas. Avanzaron en masa y luego destrozaron todo el palacio de Yama. Esta es la ley de supervivencia en el inframundo, y también la ley de supervivencia en el mundo del cultivo. Los fuertes se aprovechan de los débiles, la supervivencia del más apto, simple y brutal, pero en línea con los principios del universo. El cielo y la tierra no distinguen entre el bien y el mal, solo entre causa y efecto. Impermanencia en blanco y negro, tal vez podríamos hacer algún contacto con estos dos. Después de pensarlo un momento, Chen-Ji entrecerró sus ojos de fénix, abrió la mano y un talismán completamente negro apareció de la nada. Era el mismo talismán que Bai Wuchang, impermanencia blanca, Fan Wujiu le había dado antes de irse, una ficha. Capítulo 283. El dominio del enviado impermanente. El cielo se fue aclarando poco a poco. El niño demonio aún no ha regresado al misterioso mundo femenino. Se desconoce su paradero. A Chen-Ji no le importó, ni compartió su perspectiva, porque no era necesario. El corazón rebelde de la niña demoníaca había estado ahí desde hacía mucho tiempo, desde el día en que nació. El verdadero corazón demoníaco dentro de ella la destinó a nunca someterse a nadie. La unidad de los tres cuerpos es una antigua técnica secreta. El verdadero ser puede igualar su reino y talento. En consecuencia, el cuerpo demoníaco inmortal también puede reabastecerse robando su cultivo y fortaleciéndose día a día. Una vez que el ello pierde poder y es superado por el sub-yo, este también puede devorarlo y tomar el control. En términos modernos, esto es lo que significa perderse a uno mismo. Si el cuerpo inmortal obtiene poder, no hay nada que temer. El cuerpo inmortal es recto y pacífico, con un espíritu recto, mientras que el cuerpo demoníaco es inherentemente despiadado y decidido al matar. Sin duda los exterminará a todos. Por eso los seres inmortales y demoníacos suelen luchar entre sí en el reino Xuanpin. El ser inmortal encarna el confucianismo, y mientras Chen-Ji sea el maestro, lo será de por vida. El cuerpo demoníaco conspiró y maquinó para alzarse en rebelión, lo cual el cuerpo inmortal consideró herejía y merecedor de la muerte. El cuerpo inmortal, que valoraba la benevolencia y el decoro, no podía tolerar semejante insignificancia. Además, eso es. Si el cuerpo demoníaco se rebela, inevitablemente tendrá que superar el obstáculo del cuerpo inmortal. Dado que Chen-Ji es demasiado perezoso para involucrarse en la lucha ahora, es mejor eliminar el peligro oculto cuanto antes para evitar el mayor problema de luchar contra dos oponentes a la vez en el futuro. Uno siempre está pensando en proteger a su amo, mientras que el otro siempre está pensando en devorar a su amo. Diferencias en el pensamiento. Antes de que cada lado pueda lograr sus propios objetivos, primero debe eliminar al otro. Así que este es el destino. Solo. Con el talento de Chen-Ji, no le temía al cuerpo demoníaco. Estaba dispuesto a darle tiempo para que lo alcanzara hasta que su figura desapareciera en la distancia. Este fue un acuerdo tácito entre ambos. No se necesita ninguna explicación más. Te daré la oportunidad de derrocar el viejo orden. No me importará lo que hagas durante ese tiempo. Si ganas, te daré la libertad. Si pierdes, tendrás que someterte obedientemente a mí. Así que no quería necesariamente descubrir qué estaba haciendo el cuerpo del demonio. Cuanto menos gente se entere de la siguiente conversación, mejor, ya que podría revelar fácilmente la causa y el efecto y permitir que otros la espíen, incluso si el niño es, en cierto sentido, otra versión de sí mismo. Al anochecer. Al ponerse el sol por el oeste, sus rayos rojo sangre se desvanecen lentamente en el horizonte. Unos cuervos negros sobrevuelan las ramas, trayendo una brisa fría, con una brisa de niebla mezclada con el viento. Repentino. Como si hubiera sido estimulado por algo, se expandió y extendió rápidamente hasta envolver todo el templo en ruinas y la montaña estéril en una neblina blanca, haciendo imposible ver nada. Chen-Ji levantó una ceja y murmuró para sí mismo. Campo.
Esta vasta extensión de niebla también era un dominio que, como él, podía moverse con su amo. El dominio del enviado impermanente. Arrastraron toda la montaña estéril a su dominio, aislándola del mundo. En otras palabras, incluso si una entidad externa al dominio se sitúa directamente frente a esta formación interminable y tortuosa, permanecerá ajena a ella. ¿Un dominio otorgado por el inframundo? Después de observar durante un tiempo, Chen Yi dedujo la esencia del dominio. Ningún individuo podría crear un dominio tan mágico. Un rastro de ley auténtica y fundamental persiste en el reino, y la respuesta está a punto de ser revelada. Simplemente no sé si este tipo de dominio es algo que todos en el Palacio de Llama tienen, o si es una característica única del mensajero de la impermanencia, o si los diferentes rangos tienen diferentes dominios. Sin embargo, independientemente de la situación, las leyes terrenales fueron bastante generosas en su intervención, al menos dispuestas a cortar su propia esencia solo para proteger a sus subordinados. Sonido metálico. Antes de que Chen Yi pudiera pensarlo nuevamente, el sonido de un gong resonó, ensordecedor y penetrante, directo al alma. Al instante siguiente, se oyeron pasos susurrantes a lo lejos, seguidos de cerca por un grito agudo. Un viaje al inframundo. Extraños, por favor eviten esta zona. Capítulo 284. Rama de olivo, parte 1. El palanquín que transportaba el ataúd se detuvo repentinamente frente al templo en ruinas. Los guerreros con armadura dorada que lo cargaban hicieron una leve reverencia en señal de respeto. Chen Yi devolvió la reverencia y, al cabo de un momento, se oyó una voz desde el interior del palanquín. Compañero daoísta Chen, ¿hay algo por lo que necesites convocarnos aquí? Su tono se mantuvo tranquilo, lo que indicaba claramente que ya había adivinado la idea general antes de venir. Después de todo, solo llevaban separados unos días, y sería un poco falso decir que solo se estaban poniendo al día. Exactamente. No nos sentimos cómodos mostrando nuestra apariencia a los demás, así que por favor, háganos la molestia de subir a la silla de manos para una breve presentación. La existencia de la impermanencia blanca y negra y del inframundo es demasiado especial para el mundo humano. Si aparecieran en el mundo precipitadamente y se capturaran sus rastros, inevitablemente causaría un gran revuelo. Son conocidos como segadores de almas y, como su nombre lo sugiere, su trabajo diario es guiar las almas de los difuntos de regreso al inframundo para evitar un desequilibrio entre los reinos Yin y Yang y evitar causar agitación entre los dos mundos. Este mundo también es un mundo de cultivo, donde seres poderosos pueden mover montañas, trastornar mares y hender ríos con sus espadas. Esto no son solo palabras vacías. Algunos incluso son capaces de competir con los dos mensajeros de la impermanencia. Aunque los verdaderos grandes seres no se encuentran entre aquellos que reciben guía después de la muerte, siempre es prudente actuar con cautela, ya que pocos cultivadores están dispuestos a beber la sopa Mengpo. Un ciclo de reencarnaciones, una vida de arduo cultivo reducida a cenizas. ¿Quién puede aceptar esto con calma? Una vez que se expone la existencia del inframundo y de los segadores de almas, alertando a la gente del reino mortal y motivándolos a preparar medidas preventivas, se producirá un desastre y el caos se adueñará del reino del Yin y el Yang. No lo olvides. Es cierto que los seres poderosos tienen su propio destino después de la muerte, pero sus descendientes aún deben soportar el sufrimiento de la reencarnación. E incluso quienes cultivan la inmortalidad no pueden romper por completo los lazos con sus familias. En ese tiempo, ciertamente, abundan los astutos conspiradores que usan su poder y su aterradora fuerza para asegurar el futuro de sus descendientes. Más vale prevenir que curar. Esta niebla blanca y su precioso carruaje sirvieron como protección contra esta posibilidad. La niebla blanca puede bloquear la percepción, y lo mismo puede hacer la silla de manos de la novia. A pesar de que hace unos días se les ordenó cazar a los reyes fantasmas de la ciudad de Fengdu que habían escapado del inframundo sin permiso, nunca abandonaron las cercanías de estos dos tesoros, lo que demuestra lo cautelosos que eran. Bien. Los guerreros del turbante amarillo se abrieron paso, levantaron la cortina del palanquín y Chen Yi subió a la silla de manos. Tras acomodarse, levantó la vista y vio dos figuras, una vestida de negro y otra de blanco, sentadas frente a él. La impermanencia vestida de blanco tenía una cara sonriente, era alta y delgada, con un rostro pálido como el papel, una lengua larga que sobresalía, un cetro en su mano y un sombrero oficial en su cabeza con las palabras verlo trae riqueza escrito en él. La impermanencia vestida de negro tiene un rostro feroz, ojos ligeramente sombríos, un cuerpo ancho y robusto, y una apariencia pequeña y de piel oscura.
También sostiene un cetro, pero su sombrero oficial lleva inscritos los 4 caracteres paz bajo el cielo. Chen Yi se perdió momentáneamente en sus pensamientos. Porque la apariencia y vestimenta de estos dos mensajeros de la impermanencia son básicamente los mismos que los de los mitos y leyendas que vieron en la Tierra en su vida anterior, en otras palabras, los dos están relacionados. ¿Podría ser que la Tierra también sea uno de los 3000 mundos? Pensando en ello, Chen Yi inconscientemente levantó una ceja, juntó las manos en un puño y comenzó a hablar tentativamente. Saludos, séptimo maestro y octavo maestro. Al escuchar esto, una expresión de evidente sorpresa se dibujó en los rostros de Fan Wujiu y Xie Bian. Intercambiaron una mirada, y este último tomó la iniciativa de preguntar: ¿cómo saben nuestros títulos? En realidad, con su conjetura confirmada, las dudas de Chen Yi fueron respondidas de inmediato, las cuales rápidamente enmascaró con un cumplido. Son solo rumores. Todo el mundo conoce al séptimo y al octavo maestro. No te sorprende que hayas oído hablar de su gran reputación, ¿verdad? Jaja, compañero daoísta Chen, me estás halagando. Si hablamos de fama, tu reputación, Chen Changgen, es realmente reconocida. No me atrevo a aceptar tales elogios. Xie Bian se rió de buena gana y ayudó a Chen Yi a suavizar las cosas. De hecho, él y Fan Wujiu sabían perfectamente que con su manera extremadamente discreta de hacer las cosas, ¿de dónde sacaron su reputación? Al menos en este mundo, es casi imposible que alguien conozca sus títulos. Incluso los pocos seres vivos que han oído hablar de sus hazañas son pocos y distantes entre sí. Podrían contarse con una mano. En su opinión, Chen Yi debe tener una red de información increíblemente vasta detrás de él para saber todo esto. Solo. No hace falta sacarlo a colación. Es un asunto sin importancia y no hay ningún conflicto de intereses entre ambas partes. Como la otra parte no quiere hablar de ello, mejor lo dejamos pasar. Cada uno tiene sus propios secretos. Cavar demasiado profundo solo hará que las cosas sean incómodas para ambas partes y no beneficiará a nadie. Volvamos al tema principal. Me pregunto qué te trae por aquí tan tarde en la noche, amigo mío. Capítulo 285. Que el impacto sea aún más intenso. No hay prisa, tomemos un té primero. Una vez dentro de la silla de manos, Chen Yi sorprendentemente no tenía prisa. Con un movimiento de muñeca, 3 tazas de té emergieron del espacio Sumeru y se posaron firmemente sobre la mesa. Luego, el agua fluyó suavemente hacia la tetera, donde se calentó con un fuego intenso. El agua es un manantial de montaña en el reino del misterio y de lo femenino, pero para los de afuera aparece como agua sin límites. Mira este movimiento. Tanto el mensajero de la impermanencia negra como el blanco tenían sus pupilas contraídas. Si fuera un método ordinario para crear agua de la nada, no les sorprendería tanto. Cualquier cultivador podría hacerlo, pero el agua de Chen Yi no tiene fuente. O mejor dicho, no pudieron encontrar la fuente del agua en absoluto. El agua de un arroyo proviene de un arroyo, el agua de un río proviene de un río, y también hay ríos, lagos e incluso lluvia y rocío. Toda agua tangible tiene una fuente y un origen trazable. Pero el agua que tenemos delante no tiene fuente. Debido a que esta corriente de agua proviene del misterioso mundo femenino, desde la perspectiva de todos los seres vivos de este mundo, es un plano que nunca ha existido y no se puede rastrear. No tiene historia ni origen. No encuentra espacio, tiempo ni causa y efecto. Todo rastro de él está en blanco. Está fuera de los 3 reinos, fuera de los 5 elementos, y no está sujeto a los 6 caminos. Así es. Aunque Chen Yi dijo que bebería té primero y no hablaría de negocios, las negociaciones ya habían comenzado en silencio en el momento en que convocó a Qin Quan para preparar té. Estaba demostrando su poder y fuerza a la impermanencia blanca y negra, sentando las bases para las negociaciones posteriores. Esto era algo que Dong Junyue le enseñó en su tiempo libre. Zas. El agua fluía suavemente y, al hervir, se elevaba vapor y se formaban volutas de humo. Chen Yi añadió unas hojas de té que había obtenido del hombre con cara de zorro blanco. En un instante, una delicada fragancia llenó el aire. No es la fragancia de té común del mundo mortal, sino una fragancia de almizcle con un aura ancestral y sagrada. Es densa y rica, extendiéndose en capas como ondas. Dondequiera que iban, burbujas y sombras se condensaron en el vacío, fenómenos extraños aparecían con frecuencia, la luz celestial parpadeaba y relucía, las leyes fluían y principios incomparablemente profundos inundaban el interior y el exterior de la silla de manos nupcial.
En solo unas cuantas respiraciones, fue como si el mundo hubiera cambiado y la impermanencia en blanco y negro se quedó mirando con los ojos muy abiertos. Es obvio. Incluso con sus amplios conocimientos, nunca habían visto un té tan extraño. Unas cuantas hojas de té comunes y corrientes contienen verdades profundas de leyes que innumerables cultivadores nunca podrían comprender en toda su vida. Principios simples que incluso han influido en los cielos y la tierra. Lo más aterrador es, una brizna de ley primordial que les fue otorgada por la voluntad de la tierra, al percibir el aroma de las hojas de té, comenzó a transmitirles intermitentemente una especie de voluntad y quiere beber. Los párpados de impermanencia blanco y negro se crisparon violentamente y sus corazones se aceleraron. Eso fue un destello de auténtica voluntad. Cabe señalar que incluso los gigantes supremos que pueden arrancar estrellas del cielo y revertir el tiempo con un solo pensamiento deben bajar respetuosamente sus orgullosas cabezas cuando se enfrentan a la voluntad del inframundo. A través de millones de años de altibajos y de tiempos cambiantes, ¿qué tesoros no ha visto? Pero ahora, aún así, mostró un fuerte deseo por una sola hoja de té y esto es 1.000.000 de veces más escandaloso que un cuento de hadas. ¿Cuál es la historia detrás de este té? Espera, ¿quién es exactamente este hombre? La impermanencia blanca y negra se sintió como si hubieran visto un fantasma, un acontecimiento que nunca había ocurrido en su memoria, y que ni siquiera estaba registrado en las leyendas más antiguas. Al menos nunca habían oído hablar de ello. Una escena más allá de la comprensión. Esto los dejó en un estado de shock indescriptible, y perdieron todo el control de sus expresiones, mirando fijamente el té que estaba constantemente absorbiendo y liberando la energía de las leyes, completamente perdidos. Y diagonalmente opuesto. Chenji observó sus reacciones y se rió por dentro, aunque por fuera permaneció tranquilo y sereno, como si simplemente estuviera haciendo algo perfectamente normal, que el choque llegue aún más intenso. Solo de esta manera podrá ganar la ventaja en las próximas negociaciones. Capítulo 286. El té del caos. Caballeros, por favor tomen un poco de té. En el tiempo que tarda una barra de incienso en arder, el agua clara de manantial de montaña infunde las hojas de té, creando un té aparentemente común pero sutilmente misterioso que exuda un brillo brumoso y brumoso. Solo los seres verdaderamente grandes pueden ver a través de sus misterios. Chenji empujó suavemente la taza de té frente a la impermanencia blanca y negra y levantó la mano en señal de saludo. Este último dudó un momento, tomó la taza de té y dio un sorbo tentativamente. Al instante siguiente, se quedó paralizado, con las pupilas dilatadas por la sorpresa, pero su rostro permaneció inexpresivo. A veces, cuando las emociones llegan a su punto máximo, no se produce ninguna reacción extrema porque incluso la memoria muscular y el subconsciente quedan profundamente afectados. Este tipo de conmoción no se puede expresar ni describir. Un ser vivo no puede construir una expresión que nunca antes haya visto o experimentado. Entonces, no se podía ver el más mínimo cambio en sus expresiones, como si estuvieran entumecidos o acostumbrados, pero sus corazones ya estaban en agitación, con olas turbulentas surgiendo. Justo cuando el té entró en mi garganta. La impermanencia blanca y negra destilaba una rica esencia taoísta en esta taza de té. Era de un origen taoísta extremadamente puro y primordial, tan puro y primordial que era inaudito en el mundo. El gran Tao es el origen de todas las cosas, sin atributos ni propiedades. En otras palabras, pueden refinar fácilmente estos principios fundamentales en su propia base Tao. Para decirlo más claramente, después de beber esta taza de té, pueden transformarse en una deidad. La razón por la que aún no se ha refinado es porque la energía contenida en esta taza de té es demasiado vasta e insondable, y simplemente no se puede refinar en poco tiempo. Pero incluso eso no es lo peor. Lo más aterrador es que, dado el limitado conocimiento y perspectiva de la impermanencia blanca y negra, beber este té es como una vaca masticando una peonía, un desperdicio de un recurso valioso. Ambos solo pueden apreciar los aspectos superficiales de este té. Los límites de esta taza de té van mucho más allá. La voluntad de la tierra solo recibió una pequeña porción del pastel, pero de inmediato corrigió las fallas del origen que habían estado ausentes durante incontables años. No crean que estas fallas se pueden remendar fácilmente. Durante un largo periodo de tiempo, intentó diversos medios para compensar la pérdida de su esencia en la primera guerra contra los cielos, pero el resultado no fue satisfactorio. Ha sacrificado innumerables vidas, un hecho que no es ningún secreto en el inframundo.
Aquellas entidades antiguas que dependen de la voluntad de la Tierra también están constantemente buscando formas de ayudar a que la voluntad de la Tierra regrese a su antigua gloria. Después de todo, uno prospera cuando el otro prospera y el otro sufre cuando el otro sufre. ¿Quién lo hubiera pensado? Ahora, una simple taza de té ha resuelto un problema que los ha preocupado durante muchos años. De este modo, la impermanencia blanca y negra no tenía ninguna duda de qué tipo de bendiciones recibirían si el té restante se conservaba y se ofrecía a aquellos seres antiguos que eran capaces de luchar con los dioses prohibidos. Nadie sabe hasta qué punto puede ayudar a un viejo monstruo. Este té ha alcanzado un estado de retorno a su verdadera esencia. Siguió un largo silencio. Fan Ujiu, que normalmente era taciturno, rara vez expresaba sus sentimientos. Los diferentes niveles de logro espiritual conducen a diferentes percepciones al beber esta taza de té. Cuanto mayor sea el nivel de logro espiritual, mayor será la comprensión que se obtiene. Esto por sí solo trasciende la categoría de los llamados materiales raros y preciosos. Porque existen limitaciones en la disponibilidad de materiales naturales raros y preciosos. Cada etapa cuenta con materiales naturales únicos y preciosos utilizados. Por ejemplo, los materiales utilizados por los inmortales harán que aquellos por debajo del nivel de los inmortales exploten y mueran inmediatamente si los usan, mientras que los materiales utilizados por las deidades no tendrán ningún efecto sobre los inmortales. Esta es la limitación. Pero este té, ni uno solo. Cualquiera puede usarlo, pero los efectos variarán según tu nivel de habilidad. Es realmente un objeto divino. ¿Puedo preguntar, señor, de dónde viene este té? Xiebian preguntó con una expresión contenida. Hasta un necio sabría que este té no es algo que alguien como Chenji pudiera producir. No es cuestión de talento ni de experiencia. Como dice el dicho, un hombre común es inocente, pero poseer un tesoro es un crimen. Aquellos que pueden producir un objeto tan divino deben poseer al menos la confianza de suprimir todas las épocas. Chenji sonrió sin decir una palabra. Este té no es suyo. Es un té ancestral recogido del caos, un tesoro ofrecido por una deidad prohibida al gran gobernante, y luego entregado por el hombre con cara de zorro blanco. Incluso él no tenía muchas piezas. Al ver esto, Xiebian no insistió más en el asunto. Como la otra parte no quiere hablar, no hay necesidad de hacer el ridículo. Si enojas al verdadero dueño del té, podrías causar problemas. Entonces, ¿has sacado semejante tesoro para entretenernos, hermanos? ¿Qué deseas pedirnos? Capítulo 287. Compra y venta forzosa. Me gustaría pedirles a ustedes dos compañeros daoístas un pequeño favor. Cuando llegó el momento adecuado, Chenji ya no ocultó su propósito y dijo directamente. En unos días, bajaré al inframundo para transmitir mi buena voluntad a los 10 reyes del infierno en mi nombre. Voy al inframundo a recuperar una muestra. Por favor, no nos obstruyas. Te recompensaremos generosamente una vez que el trabajo esté hecho. No esperaba que los peces gordos del inframundo lo ayudaran, ya que las dos partes nunca habían tenido un contacto profundo antes, no tenían bases para la cooperación y no confiaban el uno en el otro. Incluso si la otra parte lo protegiera activamente, no se atrevería a usarlo. Este asunto es de suma importancia, y los manantiales amarillos son uno de los símbolos del inframundo. Nadie puede estar seguro de que el Palacio Yaman no se volverá repentinamente contra ellos tras descubrir su verdadero propósito. Eso solo crearía más problemas y obstáculos y sería contraproducente. Uno siempre debe desconfiar de los demás. Es mejor mantenerlo en secreto. Mientras se queden observando, una vez que la situación se resuelva, será demasiado tarde para que se echen atrás o interfieran. De esta manera, será de gran ayuda para uno mismo. ¿Hay algo que valga la pena planear en el inframundo? Al escuchar esto, Xiebian frunció el ceño e hizo una pregunta, mitad por curiosidad y mitad por sondeo. Tener. ¿Qué es? Chenji negó con la cabeza y no respondió. La impermanencia negra y la blanca intercambiaron una mirada, y luego apartaron la vista simultáneamente, contemplando sus tazas de té en silencio. La atmósfera dentro de la silla de manos nupcial se sumió en un silencio incómodo. Como dice el refrán, uno no debe aceptar recompensas sin mérito. Nada es gratis. Es una ley inmutable. Lo que tiene precio no da miedo. Lo gratis es lo que más miedo da. Porque es gratis, no tiene precio. Cuanto más da, más grande se vuelve su plan. Y la taza de té sagrado que Chenji le dio es, sin duda, un enorme favor que ni siquiera la impermanencia blanca y negra puede devolver.
Además, su naturaleza hermética y su negativa a revelar su verdadero propósito hicieron que los dos seres impermanentes sintieran vagamente que habían caído en la trampa del otro. Se arrepintieron de haber bebido el té. Pero ahora que las cosas han llegado a este punto, no hay margen para que incumplan su palabra. La deuda kármica ya está contraída. Incluso los mortales tienen que saldar sus deudas, y mucho más los cultivadores que han incurrido en deudas kármicas. Su excelencia es realmente muy astuto. Al poco tiempo, Fan Ujiu soltó una carcajada autocrítica y luego dijo con voz grave: podemos ayudar con la tarea, pero déjenme aclarar esto desde el principio. Solo somos responsables de transmitir mensajes. En cuanto a las decisiones de arriba, nosotros los hermanos somos de estatus inferior y no tenemos poder para influir en nada. Este ingenioso plan se refiere naturalmente a la invitación de Chenji a tomar el té. Las acciones de la otra parte tuvieron un tono un tanto coercitivo, sugiriendo que estaban forzando la venta. Primero, crea algo de la nada para intimidar sus mentes, haciéndoles concentrarse únicamente en la fuente del agua e incapaces de pensar en nada más. Luego, extrae hojas de té que podrían describirse como un tesoro incomparable. Ya distraído, la preciosidad del té lo abrumó aún más, haciendo que su mente se quedara en blanco y dejándolo aturdido, momento en el que fue llevado de la nariz. Los acontecimientos posteriores ocurrieron casi todos en un estado de aturdimiento. Si hubieran estado sobrios, nunca habrían bebido esa taza de té. Al menos pregúntale a la otra persona cuál es su propósito antes de beber. Pero como ya habían bebido el vino, no tenía sentido decir nada más. Solo podían acceder a la petición de Chenji. Claro que no eran tontos, así que dejaron las cosas abiertas deliberadamente. La implicación es clara. Retransmitiremos su mensaje textualmente, incluyendo todos los acontecimientos de hoy. Informaremos de todo exactamente como ocurrió, pero no espere que hablemos bien de usted. Solo se enviaron mensajes. Esto lo hizo para desentenderse del asunto y así evitar cualquier problema que Chenji pudiera causar más tarde e implicarlos. Definitivamente causarán problemas. La impermanencia blanca y negra incluso se atreve a garantizar que el regalo que reciben es tan pesado que podría costarles la vida. No creían que Chenji usaría una taza de té tan preciosa solo para intercambiarla por una oportunidad de transmitir buena voluntad a los 10 reyes del infierno. Capítulo 288. El fantasma de túnica negra. Después de terminar sus asuntos, Chenji le dio a la impermanencia blanca y negra algunas hojas de té y los dos se despidieron. El cielo se fue aclarando poco a poco. Mientras el sol sale y asciende por el horizonte, Chenji se encuentra en la cima de la montaña, mirando hacia el este. Un largo tiempo apartó la mirada y estaba a punto de regresar al templo cuando, justo cuando empujaba la puerta del templo y daba medio paso hacia adentro, una repentina ráfaga de viento frío se levantó detrás de él, asustando a los pájaros del bosque y haciendo crujir las hojas de arce. Chenji miró fijamente. La mano que había estado apoyada en el dintel se retiró lentamente. Aunque no se giró, un aura de espada afilada brilló en sus ojos, y la arena amarilla alrededor de sus pies tembló. ¡Zas! Sonido metálico. Las dos voces resonaron casi simultáneamente. Un rayo de energía extremadamente yin y maligna atravesó el vacío y se dirigió hacia Chenji, mientras la energía de la espada también brotaba de entre sus cejas. Auge. Yin y yang, suave y duro, la colisión de estas dos energías instantáneamente atravesó el vacío, corrientes turbulentas surgieron hacia afuera, la piedra azul fue aniquilada y la hierba y los árboles se convirtieron en cenizas. Sin embargo, el templo en ruinas permaneció intacto sin el más mínimo daño. A medida que el humo y el polvo se disiparon, la figura de Chenji gradualmente se volvió transparente, apareciendo y desapareciendo intermitentemente, y luego se desvaneció tan misteriosamente como un reflejo en un espejo o la luna en el cielo. Y donde antes había estado, de repente, sin previo aviso, apareció una bandera negra. La energía yin se desbordó y lentamente se condensó en una forma física. No, eso no es del todo correcto, no era completamente una forma física. Para ser precisos, era una niebla negra fantasmal envuelta en una túnica de tono negro. Solo quedaron expuestos un par de globos oculares, llenos de misteriosas llamas de color turquesa. Saltando y surgiendo. Miró a su alrededor con cautela, sus pasos inquietantes. Su mano, formada de niebla negra, aferró con fuerza el estandarte negro, que ondeaba al viento como si buscara algo. De repente, como si sintiera la presencia del objetivo, instintivamente giró la cabeza. Sin embargo, al segundo siguiente, sus movimientos se detuvieron abruptamente.
Todo su cuerpo se congeló en el lugar, sin atreverse a moverse, porque una espada ya estaba en su cuello y la amenaza de muerte lo envolvía. Todo cambió. Ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, sin dejarle tiempo para recuperar el aliento. Una gota de sudor, formada por energía yin, se deslizó lentamente por su mejilla y goteó. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? Una voz tranquila y sin emociones vino desde atrás, mientras que al mismo tiempo, la espada que se dirigía hacia adelante también exudaba una aguda intención de matar. El hombre de túnica negra no tenía ninguna duda. Si desagradas a la otra parte, serás decapitado en un instante. A instancias de mi amo, el ritmo ronco acababa de pronunciar unas palabras del hombre de la túnica negra. Sonido metálico. La energía de la espada surgió irracionalmente, perforando con fuerza el cuerpo del fantasma vestido de negro a través de sus 7 orificios, y luego se desató salvajemente dentro de su alma. Agrietamiento. También. Ese golpe de espada fue tan rápido que trascendió el tiempo. El fantasma de túnica negra no se dio cuenta hasta varias respiraciones después, cuando gritó de dolor. Pero. Ya es demasiado tarde. La energía de la espada penetró su alma, dañando sus cimientos y alterando su naturaleza. Esto obligó al fantasma de túnica negra a recurrir a la automutilación, sacrificando parte de su origen fantasmal y cercenándose la cola para sobrevivir. En ese instante, su nivel de cultivo se debilitó en un nivel. Tú. Tras estabilizarse por fin, el fantasma se giró furioso y miró a Chenji con enojo. Si las miradas mataran, Chenji probablemente habría sido destrozado hace mucho tiempo. Chenji permaneció inexpresivo, girando su espada casualmente, mirando al fantasma vestido de negro, su tono tranquilo. Responde todo lo que te pido. No te hagas el listo si no te pregunto nada, ¿entiendes? Capítulo 289. ¿Alguien sigue conspirando contra Wang Quan? Aunque la mayor parte de su cuerpo estaba cubierta por una túnica negra, no es difícil imaginar que si este fantasma poseía emociones y deseos humanos, tendría una expresión sombría. Sus únicas pupilas expuestas estaban fijas en Chenji, las llamas en las cuencas de sus ojos parpadeaban cada vez más rápido, hasta que finalmente, brillaron tan intensamente como el jade. Finalmente, habló. Una voz ronca surgió lentamente, como uñas afiladas raspando un cristal. Los manantiales amarillos no son algo que puedas codiciar. Chenji entrecerró los ojos ligeramente. Para ser sincero, estaba algo sorprendido. Sería mentir si dijera que no. Nunca había subestimado el poder del inframundo, pero no esperaba que aún no lo tuviera en alta estima. Acababa de terminar de hablar de su viaje al inframundo con la impermanencia blanca y negra cuando una fuerza poderosa envió gente para obstruirlo. Una red de individuos poderosos no habría podido lograr una recopilación de información tan extensa. Simplemente no hay suficiente tiempo. Hay gigantes involucrados. Fue detectado en el momento en que aplastó la ficha de comunicación de impermanencia blanco y negro, o incluso antes, o la otra parte poseía una habilidad similar a la suya. Es lo mismo que su conexión con lo divino. Además de las palabras del fantasma vestido de negro frente a él, Chenji también aprendió una información muy importante. También hay figuras poderosas en el inframundo que codician los manantiales amarillos. La existencia de este gigante es extremadamente misteriosa, y sus métodos son extraordinarios. Tan misteriosos que ni siquiera seres del nivel de la impermanencia blanca y negra han descubierto sus secretos. Incluso la impermanencia blanca y negra, Ditin y todos los gigantes del inframundo con los que Chenji entró en contacto consideraban a Wang Quan como un jarrón sin valor. En su cosmovisión y la cosmovisión detrás de ellos, nadie codiciaría los manantiales amarillos, lo que demuestra que esta persona ha ocultado su propósito perfectamente. De hecho, no es que Ditin sea ignorante o ciego a la grandeza del monte Tai, sino que los manantiales amarillos son algo inútil para la mayoría de los seres vivos. A menos que la otra parte es como Chenji, un ambicioso conspirador que también está conspirando para entrar en el ciclo de la reencarnación. Pensando en ello, Chenji permaneció calmado por fuera, pero en el fondo, una sensación de pesadez se apoderó de su corazón. La única razón por la que alguien se atrevería a hacer algo así, o incluso a tener semejante idea, es que invariablemente es un loco increíblemente antiguo y poderoso. La gente común nunca siquiera consideraría la idea de buscar la reencarnación en los 6 reinos de la existencia. Demasiado peligroso. Si fallo, será peor que la muerte. Sé lo que estás intentando hacer. Chenji permaneció en silencio.
El fantasma de túnica negra pensó que lo había intimidado y su tono se volvió más seguro. También sé que hay un majestuoso tabú antiguo detrás de ti. Para decirte la verdad, yo también estaba siguiendo órdenes. Aunque el origen de quien está detrás de ti es aún más antiguo que este mundo, quien está detrás de mí tampoco es un ser común, y ciertamente es capaz de desafiarlo. Chenji frunció el ceño, considerando el plan divagante del fantasma. ¿Qué estás tratando de decir exactamente? Lo que quiero decir es déjame ir y déjame volver a informar. El fantasma enderezó la espalda. Debes saber que cuanto más alto es el estatus de un ser, más indiferente le resultan las hormigas del fondo. Solo les importa su propia cara. Si me matas, o si yo te mato, ambos sufriremos represalias de quienes nos persiguen. En cualquier caso, el resultado solo puede ser la destrucción mutua. Todos solo intentamos hacer cosas por los demás, ¿para qué luchar hasta la muerte? No vale la pena arriesgar la vida por un poco de dinero. Después de decir eso, parecía confiado y miró directamente a los ojos tranquilos y serenos de Chenji. ¿Qué opina usted, señor? Capítulo 290. Las sombras a ambos lados de los manantiales amarillos. Observó al fantasma vestido de negro que tenía delante, que parecía confiado y sereno. La expresión de Chenji se volvió cada vez más extraña. Repentino. Él se rió entre dientes. En ese instante, un aura extremadamente peligrosa brilló, y la expresión del fantasma de túnica negra se congeló. Sintió como si una cuerda en lo más profundo de su mente se hubiera roto de repente. Es un sexto sentido. El instinto más primario de los seres vivos para advertir el peligro. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, una brisa fresca le acarició el cuello, seguida de lo que parecía ser el flujo de alguna sustancia. El fantasma se quedó atónito por un momento, luego abrió los ojos de par en par. Subconscientemente miré hacia abajo para comprobarlo. Gorgoteo. Cabezas rodadas. Demasiado rápido. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, sin previo aviso, tanto que este fantasma, que había llegado al reino mortal, permaneció en un estado increíble hasta su muerte. Chenji frunció el labio, envainó la espada, se dio la vuelta y regresó al templo en ruinas. Ni siquiera se molestó en limpiar el cuerpo que yacía frente a la puerta del templo, como si matara a una hormiga insignificante. Se mantuvo tranquilo durante todo el tiempo, sin mostrar la más mínima fluctuación emocional. A una persona no le importará la vida o la muerte de un humilde insecto, incluso si ese insecto le ha hablado groseramente o ha actuado provocativamente hacia él, eso no despertará su ira. En opinión de Chenji, la presentación del fantasma de túnica negra y sus amenazas abiertas y encubiertas eran tan pálidas e impotentes como un niño ingenuo intimidando a un adulto. Aparentemente feroz, pero interiormente débil. En efecto. En la época en que nació la niña con cara de zorro blanco. Como resultado, surgieron innumerables seres supremos y majestuosos, cada uno considerado como el origen original de una determinada ley o gran camino, incluidos muchos demonios incomparables y feroces que podían rivalizar con cara de zorro blanco. Incluso se levantaron en rebelión, desafiando la autoridad de este rey caótico. Pero, ¿cómo se atreve un enemigo derrotado a mostrar su valentía? El poderoso respaldo que trajo el fantasma vestido de negro era alguien de ese nivel. A Chenji no le intimidaba en absoluto. Simplemente le parecía ridículo. Dedicarle un poco de tiempo a matarlo ya era el mayor favor que podía hacerle a esa rana en un pozo. ¿Y qué si lo matan? Nadie ofendería a cara de zorro blanco por un simple cultivador que acaba de alcanzar el reino inmortal. Y cara de zorro blanco lucharía por él a través de los 9 cielos y las 10 tierras. De ahí viene su confianza. Y el inframundo. No mucho después de que el fantasma vestido de negro cayera, el otrora tranquilo y extrañamente silencioso río de las 3000 aguas débiles de repente se agitó con capas de olas turbias. Inmediatamente después. En la orilla árida y desolada del río, una tras otra florecen flores de color rojo sangre. Pronto. Las orillas están cubiertas por un mar de flores, la mitad de las cuales tienen flores pero carecen de hojas, y las flores semejan rostros humanos, como si lloraran o rieran. La otra mitad tiene hojas exuberantes pero carece de flores, con gotas de agua formadas por la energía yin condensada que cuelgan. No mucho tiempo después. Durante miles de años, no se había visto ni una sola criatura viviente a ambos lados de los manantiales amarillos. De repente, 2 sombras surgieron de la nada, extendiéndose desde el suelo, pero no se veían figuras humanas. Solo se veían al otro lado del río. Obviamente. Ambas partes ocultaron deliberadamente sus identidades.
El mensajero está muerto. Tras un breve silencio, las sombras de la orilla izquierda hablaron primero, con voces bajas y etéreas, cada palabra puntuada por una pausa, claramente resultado de una alteración y ocultación deliberadas. Parecían estar tramando algo trascendental, cuidando cada detalle con excepcional cuidado y meticulosidad. No solo no aparecieron sus verdaderas formas, sino que sus avatares tampoco llegaron. El sonido fue procesado especialmente antes de hablar. Incluso después de cada palabra que pronunciaban o de cada acción que realizaban, borraban las huellas de lo que habían dejado atrás, tal como se barren las huellas con una escoba al caminar en la nieve. Está haciendo todo lo posible para evitar y ocultar algo. No se atrevieron a aflojar en lo más mínimo sus esfuerzos, caminando sobre hielo delgado, por miedo a ser notados por ciertos seres. Tal atención meticulosa a los detalles debe indicar una gran estrategia. Si estás escuchando esto en un canal que no es Mundo Novel Fanfic, felicidades. Acabas de encontrar el equivalente digital de un Rolex falso. Esto significa que alguien decidió robar el trabajo que con tanto cariño preparamos y lo subió sin mover más que un dedo, bueno, tal vez dos. Pero no te preocupes, todavía puedes hacer lo correcto. Ven a nuestro canal oficial, échale un ojo a nuestro contenido original, y descubre novelas que realmente valen la pena. Gracias. Y recuerda, la piratería no paga, bueno, a menos que seas Jack Sparrow. Capítulo 291. ¿Él también quiere rebelarse? Bufido. Al escuchar esto, Pride Ben Shadow resopló fríamente para expresar su descontento. Este tipo es audaz e imprudente, completamente ilegal. ¿De verdad cree que con esa persona como su respaldo, no se atreverá a tocarlo? Sus ambiciones tampoco son pequeñas. Las sombras de la orilla izquierda permanecieron en silencio, quizás por temor a avergonzar al otro lado. Hace 100 años, un rey fantasma alcanzó la budeidad en el acto, liberándose del control de la montaña Lwofen. Esto probablemente fue obra de este funcionario. Seguí el rastro de la muerte del mensajero cada vez más profundamente. Entre los innumerables hilos de causa y efecto, se encontró una brizna de energía demoníaca. Aunque era extremadamente tenue, se puede concluir que se trataba de la escritura del demonio celestial libre cultivada por el rey fantasma. ¿El sutra del rey demonio libre? La sombra en la orilla derecha no pudo evitar fruncir ligeramente el ceño. Esta técnica fue creada por Mara, el demonio celestial libre, imitando los antiguos poderes demoníacos. Está profundamente arraigada en la naturaleza demoníaca, pero, su aura no parece indicar que haya entrado en el camino demoníaco en absoluto. Turi Chenmo, el sombra de la orilla izquierda, hizo una pausa y, de repente, bajó la voz. ¿Aún recuerdas a aquella demonio que rescató a Aolie? Sospecho que su verdadera forma es Staliao. Las pupilas de la figura sombría en la orilla derecha se agrandaron por la sorpresa y rápidamente bajó la cabeza para calcular con los dedos. Momento. De repente, miró hacia la orilla opuesta, con el rostro lleno de emociones complejas y aprensión. Si es así, ¿por qué este hombre suele usar la espada para engañar a la gente? ¿Qué planea hacer? Quienes se asocian con demonios definitivamente no son simples personajes. Quienes deliberadamente usan otros grandes caminos para ocultar su verdadera naturaleza son aún más extraordinarios. En cuanto a afirmar tener la conciencia tranquila, ciertamente no lo cree. Después de todo, incluso con sus extraordinarias conexiones e influencia, ninguno de ellos quería involucrarse demasiado con el camino demoníaco. No es que tenga miedo a los problemas. Su verdadera fuerza no se ha revelado ni siquiera en una fracción de lo que es, y las palabras del mensajero ese día no fueron meras fanfarronerías. Esta misteriosa fuerza oculta en las sombras tiene una figura invencible tras ella. Querían rebelarse contra Cara de Zorro Blanco, y ya estaban tomando acción. Independientemente de si tendrá éxito o no. El hecho de que se atrevieran a rebelarse solos es suficiente para explicar muchas cosas. Tomemos como ejemplo las dinastías mortales del mundo secular. Como dice el dicho, ningún secreto permanece oculto para siempre. Desde el día en que planeaste tu rebelión, estaba destinado a que la verdad finalmente saliera a la luz. Aquellos que se atreven a hacer tales cosas son todos figuras legendarias que han dejado su huella en la historia. Además, los cultivadores en el mundo de la cultivación superan ampliamente a la gente común. Los cultivadores de alto nivel pueden comunicarse con el cielo y la tierra con un solo pensamiento, y los gigantes pueden incluso comunicarse con el mundo invisible, comprender el pasado y el presente, y convertir la desgracia en buena fortuna. Sin mencionar esos poderes sobrenaturales que pueden convertir lo podrido en milagroso.
Por ejemplo, el concepto de Chenji sobre la interacción entre el cielo y el hombre. Él puede sentir inmediatamente si alguien alberga mala voluntad hacia él, incluso por un momento fugaz, a menos que la otra parte también posea algún medio para borrar la causa y el efecto. El problema ¿es posible hacer algo así delante de la chica de cara de zorro blanco? Él no es Chenji. Por lo tanto, ninguna malicia de la criatura puede escapar a su atención. Los antiguos que lo conocieron o lo adoraron debieron saberlo, pero aún así, a sabiendas, hicieron lo incorrecto. Aunque esto es una apuesta a la arrogancia de cara de zorro blanco, una apuesta a la inevitable derrota de un soldado arrogante, este tipo de audacia es algo que los gigantes ordinarios no pueden lograr. Ciertamente. Por otro lado, aunque no tengas miedo, involucrarte en el camino demoníaco te traerá problemas interminables. Nadie quiere causar problemas sin motivo. Es una tarea ingrata. Entonces sí, quizás, igual que nosotros. Las sombras en la orilla izquierda crujieron y se balancearon, entonces una voz segura resonó. El talento de este hombre es raro en mi vida. Un prodigio tiene orgullo, y cuanto más prodigio es, más lo es. Con su talento, nunca se contentaría con vivir una vida dependiente de los demás. Por lo tanto, especulo, él también quiere revelarse. Capítulo 292. Descubriendo al inusual Bodhisattva Ksitigarbha. Eso, es poco probable, ¿no? Naturalmente, Sombra de la orilla derecha no creyó la explicación de la otra parte. Después de todo, se dice que un hombre de 2 metros es vergonzoso ser el perro de alguien, pero depende de la situación. Sé un perro para la chica de cara de zorro blanco. Esto es como si una hormiga en el fondo de repente ganara el favor de un gigante y estuviera calificada para seguir al gigante en la lucha contra un dragón real. Eso sería un honor. Su rebelión fue el último recurso. Esta era está a punto de marcar el comienzo de la caza de primavera. Cara de zorro blanco está a punto de lanzar una purga masiva de los 4 cielos y los 3 reinos, y sus fuerzas y todos aquellos involucrados con ellos están en la lista para ser eliminados. Moriremos si no nos rebelamos, así que no tenemos más opción que rebelarnos. Esto es similar a las rebeliones de varios señores feudales en la antigüedad. ¿Quién se rebelaría voluntariamente a menos que fuera absolutamente necesario? Dejando a un lado la infamia y la condena eternas, la pregunta más importante es si realmente pueden derrotar al gobierno central. ¿Quién arriesgaría voluntariamente su vida sin ningún motivo? En resumen, simplemente no entendían el motivo de la rebelión de Chenji. Al origen del caos, que solo existía en leyendas, no le importaba nada. ¿No sería mejor servirle obedientemente como su perro? Chenji también está en la lista de liquidación. Pero está a solo medio paso de la transformación divina. Aunque tenga talento y un físico excelente, en los 4 cielos y los 3 reinos nunca faltan genios. Por muchas veces que se decida, no debería ser su turno, ¿verdad? Está bien, discutamos este asunto más tarde. 100 veces. En lugar de continuar la discusión, Pride Ben Shadow dijo. Dejemos de lado sus motivos para esta acción por ahora, pero estamos decididos a conseguir Yellow Springs y no podemos permitirnos perderlo. Que la gente del inframundo lo vigile de cerca. Si se porta bien, bien. Pero si intenta causar problemas, mátenlo. Al escuchar esto, Left Ben Shadow dudó por un momento. ¿Qué pasa si atrae la atención de la persona que está detrás de él? ¿De qué tienes miedo? Pride Ben Shadow curvó sus labios con desdén. ¿Crees que tales seres gastarían mucho esfuerzo por un simple cultivador de alma naciente de medio paso? Como mucho, mataremos a algunos chivos expiatorios para desahogar nuestra ira. De todas formas, si tú y yo no nos involucramos, nos mantendremos al margen y los problemas no caerán sobre nuestras cabezas. También. Left Ben Shadow asintió con un gesto de aprobación. Entonces, procedamos como corresponde. Ya es hora de irnos, no sea que dejemos pistas que puedan despertar sospechas. Las sombras en la orilla derecha asintieron levemente. Despedida. Despedida. Las 2 sombras se desvanecieron simultáneamente y las 2 orillas del manantial amarillo volvieron a su anterior silencio sepulcral. Hasta mucho tiempo después. El vacío se abrió de repente, y un monje novicio, vestido con una sencilla túnica amarilla, salió, formando un mudra de loto con las manos. Permaneció allí un buen rato antes de abrir lentamente los ojos, con un atisbo de duda en el rostro. Es extraño. El Bodhisattva dijo claramente que había algo extraño en este lugar y me ordenó que viniera a investigar, pero ¿por qué no puedo sentir nada inusual después de llegar aquí?
Sin inmutarse, reflexionó unos segundos y decidió creer en la intervención del Bodhisattva. Se sentó con las piernas cruzadas, hizo sellos con las manos y usó poderes sobrenaturales budistas para rastrear la causa y el efecto hasta el origen. Sin embargo, cuando sus ojos de Buda se abrieron y su frente brilló con luz divina, analizó meticulosamente la situación, capa por capa, pero aún sin éxito. De mala gana, se levantó, miró a su alrededor, meneó la cabeza y suspiró. No importa, primero informemos al Bodhisattva y luego hagamos un plan. Después de hablar, pisó lotos dorados y se alejó cabalgando a través del viento. Y, al día siguiente, en el monte Lin, justo cuando Di Tin escuchaba atentamente el sermón de las 6 perlas, abrió los ojos sin previo aviso y frunció ligeramente el ceño. El siguiente segundo, hizo una reverencia respetuosa y respondió que sí, pero no estaba claro a quién le estaba respondiendo. Poco tiempo después, miró a Liuzu y luego abandonó el dojo en silencio, transformándose en un rayo de luz y descendiendo la montaña. Objetivo y 10.000 grandes montañas. Capítulo 293. La visita de Julian. ¿Quieres decir que la puerta del infierno está a punto de proyectarse sobre el mundo humano? 10.000 montañas. Dentro del templo en ruinas, Chenji frunció el ceño al observar a la persona que tenía delante. Di Tin, siguiendo las órdenes del Bodhisattva Ksitigarbha, informó con veracidad sobre la inusual situación cerca de los manantiales amarillos y trajo un mensaje. El inframundo está planeando una invasión masiva del reino humano, encabezada por el Palacio Yama, con numerosas fuerzas involucradas, y el momento está fijado para el día en que desciendan al otro lado del Ganges. Aunque Chenji aún no tiene claro el significado de que el anterior establezca el inicio de la guerra en este punto, su intuición le dice que de ninguna manera es una mera coincidencia. ¿Son confiables las noticias? Amitabha. Di Tin formó un mudra de loto con sus manos y cantó un mantra budista. Nosotros, los practicantes budistas, nunca mentimos. Las palabras del Bodhisattva son de oro y tienen suficiente fundamento. Compañero daoísta, por favor, quédese tranquilo. Además, ahora que tú, compañero daoísta, te has convertido en aliado de nuestra montaña Hyuwa, compartiremos tanto el honor como la desgracia. No hablaremos sin razón y nos arriesgaremos a dañar nuestra propia reputación. Con una gran batalla inminente, compañero daoísta, debes hacer preparativos con anticipación. Chenji entrecerró sus ojos de fénix. Poco tiempo después, asintiendo, hizo una profunda reverencia a Di Tin y dijo: por favor, transmita mi gratitud al Bodhisattva Ksitigarbha. Aprovecharé esta oportunidad para visitar la montaña Hyuwa cuando tenga tiempo libre para agradecerle en persona. Este humilde monje seguramente transmitirá el mensaje. Di Tin devolvió la cortesía y se despidió. Y la primavera se va y llega el otoño. La vida parecía haber vuelto a su estado pacífico habitual, pero esta vez, había una atmósfera inquietante antes de una tormenta. Pero a medida que pasó el tiempo, los monstruos y espíritus de las montañas y los bosques fueron los primeros en sentirlo. Comenzaron a migrar y reunirse en una dirección sin previo aviso, y en el centro de esa dirección se encontraba un magnífico palacio. El palacio del emperador demonio. La ciudad sureña de Fengdu estaba inusualmente cerrada. Sin embargo, de vez en cuando se oían susurros y ocasionalmente soplaban algunas ráfagas de viento frío, lo que hacía difícil no sospechar que estaban tramando algo. En comparación con los dos grupos antes mencionados, los budas del monte Lin en el paraíso occidental y las deidades celestiales del este parecían notablemente tranquilos ante la fatalidad inminente. De hecho, la actitud del primero no es difícil de entender y estaba dentro de las expectativas de Chenji. Después de todo, sus antepasados fueron ricos en su momento. Durante la época más gloriosa del antiguo clan demoníaco, ni siquiera el Dao celestial se atrevió a restringirlos demasiado. Aunque ahora están en decadencia, un camello flaco sigue siendo más grande que un caballo. En cuanto a esto último, es algo que vale la pena reflexionar. ¿El linaje de los dioses celestiales es completamente indiferente a la Gran Guerra? ¿No contradice esto su intención original de proteger a la humanidad y mantener el orden y la estabilidad en el mundo humano? ¿O es? ¿Qué problemas indecibles han encontrado que no les han dejado tiempo para ocuparse de nada más? Chenji no pensó en ello en detalle. En cualquier caso, no tiene nada que ver con él. Además, desde el día en que la voluntad del Dao celestial fue gravemente dañada por el mismísimo cara de zorro blanco, la decadencia del linaje del dios celestial ya estaba destinada. La fuente de todo ha sido recuperada por la voluntad del cielo para repararse.
sin la raíz más básica, es como agua sin fuente. Aunque Chenji posee habilidades extraordinarias, es incapaz de revertir la situación. Unos días después, Julian subió a la montaña para visitar a Chenji. Ella se transformó después de experimentar la piscina fría. Tras varios meses separados, cuando nos reencontramos, parecía que la desgracia se había convertido en una bendición. Había dejado atrás su antigua ingenuidad y candidez, y ahora poseía la compostura de una superior, lo cual era encantador. A instancias de Chenji, se convirtió en el segundo abad del templo Wulao, haciéndose cargo del linaje local, abriendo las puertas del templo de par en par y reclutando numerosos discípulos, con millones de creyentes bajo su tutela. ¡Qué impresionante! Ciertamente. El templo Wulao está prosperando nuevamente. Comparado con el templo Lingshan Leijin, que contempla a todos los seres vivos, sigue siendo demasiado insignificante y no puede alcanzar gran cosa. Precisamente por eso los budas no la castigaron. Capítulo 294. El camino de Julian. Te ves radiante. Parece que te ha ido bastante bien últimamente. Dentro del templo en ruinas, Chenji hizo un gesto con la mano para invocar una alfombra de oración blanca con dibujos de nubes, indicándole a Julian que se sentara. Luego le pellizcó la delicada barbilla, la examinó detenidamente y la inspiró con una sonrisa. No tiene intención de ser ofensivo. Si alguien es feo y actúa con frivolidad, eso se llama coqueteo. Si alguien es guapo, eso se llama encanto. Pero alguien como Chenji se llama autenticidad. ¿Cuántas chicas sueñan con ser tratadas así? El bello rostro de Julian se sonrojó, casi hasta el punto de sangrar, pero ni por un instante consideró apartar esa mano. Simplemente se aferró a su ropa con nerviosismo, encogiéndose y respondiendo tímidamente. Lian eres tímida, maestro, por favor no se burle de Lianer. Ja. Chenji rió entre dientes y le revolvió el cabello a Julian. Su rostro no mostró ningún signo de culpa al retirar la mano con calma, aunque una sensación de impotencia lo invadió. De hecho, realmente no pretendía aprovecharse de ella. Dicho sin rodeos, si de verdad quería hacerle algo a Julian, ella no podría resistirse, así que no tenía por qué ocultarlo. Lo hizo por pura desesperación. Desde el incidente de la piscina fría, cuando la naturaleza búdica dentro de Julian fue despertada por la encarnación del Bodhisattva Guanyin, ha estado influyendo sutilmente en su voluntad en todo momento. Aunque el reino del Buda del Loto le dio rostro. Ella no manipuló ni impulsó deliberadamente esta tendencia, pero después de todo, se había cultivado durante 9 vidas, y su naturaleza budista estaba profundamente arraigada e impresa en la parte más profunda del alma de Julian. Estos días, su naturaleza budista se está volviendo más fuerte, lo que indica que ha sido influenciada por sus 9 vidas anteriores, y su conciencia general se está moviendo gradualmente hacia la naturaleza budista de pureza y desapego. Si no la provocan de ninguna manera, podría convertirse en un monje budista sin ningún deseo en el futuro. Julian no quiere perder sus emociones ni deseos. Entonces, fue ella quien le pidió a Chenji que hiciera esto. Solo de esta manera se pueden agitar las ondas en su corazón que se va calmando poco a poco, recordándole constantemente que todavía es una persona con sentimientos y rectitud. Huir constantemente nunca conducirá al camino correcto. Un largo tiempo mirando a la chica frente a él, que era claramente tímida pero lo obligaba a soportarlo. Chenji suspiró. Ya que has emprendido este camino, con el tiempo te convertirás en un Buda. Sabes mejor que yo que el budismo es tu raíz. Esta no es una solución a largo plazo. La expresión de Julian se congeló. Los pensamientos entonces cambiaron repetidamente hasta que finalmente se posaron en una sensación de descontento. ¿Cultivar el budismo significa necesariamente convertirse en un Buda? Lianer también quiere seguir los pasos de su maestro y forjar su propio camino. Chenji permaneció en silencio. Él entendió los pensamientos de Julian. Julian olvidó deliberadamente su vida pasada y reprimió su naturaleza budista, en última instancia porque temía que después de convertirse en un Buda, se separaría del ajetreo y el bullicio del mundo mortal, viviría sola en un palacio dorado e ignorante de los 5 granos. Para ella. En esta vida, nací como una cigarra, y tras permanecer latente en la oscuridad infinita durante 23 años, finalmente adquirí forma humana. Las dificultades y el sufrimiento que soporté solo pueden comprenderse a través de la experiencia personal. Con el contexto antes expuesto, esta humanidad se vuelve aún más preciosa. Para tal fin, ella preferiría renunciar a convertirse en Buda.
De hecho, con los planes, acumulaciones y bases establecidos durante las últimas 9 vidas, siempre que esté dispuesta a regresar al mundo del loto, convertirse en una cultivadora del alma naciente está a solo un pensamiento de distancia, tan fácil como girar la mano. Pero ella eligió un camino más difícil y arduo. No se puede juzgar simplemente por si vale la pena o no. Cada cultivador tiene sus propias obsesiones y apegos. Es su propia elección, y no hay nada correcto o incorrecto. Solo. Este camino es difícil de recorrer y ya está cubierto con los huesos de innumerables sabios. A lo largo de la historia, solo una docena de seres han logrado cruzar al otro lado. El éxito de Chenji se debió enteramente al apoyo de Cara de Zorro Blanco, pero esta no ayudará a Julian. Su mundo es vasto. Es tan grande que puede contener la galaxia ilimitada, el vasto territorio, las innumerables razas de los cielos y la era ilimitada. Pero también es tan pequeño que solo puede contener a Chenji solo, casi sin nadie más. Ella solo puede confiar en ella misma. Capítulo 295. El futuro del templo de la no vejez. Bueno. Chenji volvió a suspirar, pero no le dijo la verdad a Julian. Las mentiras no dañan a la gente, pero la verdad es el cuchillo más afilado, y eso apagaría su entusiasmo por la cultivación. Maestro, al ver esto. Julian se mordió ligeramente el labio inferior, luego reprimió su timidez y tomó la mano de Chenji, presionándola contra su mejilla. No hables de estas cosas, no es nada. Tienes que confiar en Lianer. Lianer fue entrenada por ti personalmente. Conozco todos los métodos que usas, y tengo la determinación y la perseverancia necesarias. No te defraudaré, maestro. Aunque fracase al final, es solo otra vida. Mientras hablaba. Inclinó ligeramente la cabeza, sus brillantes ojos estrellados cautivaron, mirando fijamente a los ojos de Fénix de Chenji. Sus miradas se cruzaron, y su tono tenía un toque de coquetería, pero también de terquedad. Maestro, déjame vivir esta vida según mis propios deseos. Chenji la miró fijamente un buen rato y asintió levemente, lo que podría considerarse una aprobación tácita. Mientras tengas la conciencia tranquila, no hablemos más de esto. ¿Cómo ha estado el templo Wulao últimamente? Todo está bien. Julian sonrió dulcemente. Con la ayuda de 2 bodhisattvas, uno manifiesto y otro encubierto, logramos establecernos y todo nuestro trabajo se desarrolló sin contratiempos. Durante este periodo, también ganamos muchos creyentes devotos. La fundación ha dado pasos agigantados, logrando un salto cualitativo. Ah, cierto. Lianer también ha descubierto algunos talentos prometedores que pueden cultivarse. Creo que, en poco tiempo, el templo Wulao se convertirá en la tercera potencia más grande, después de Lingshan y Fengwu. Esta declaración excluye las 10.000 montañas y el linaje de los dioses celestiales. Eso tiene sentido. Porque la raza celestial está destinada a perecer tarde o temprano. Eso ya es una conclusión inevitable. Y la raza demoníaca de las 10.000 montañas y dejando de lado que Chenji está a cargo de las 10.000 montañas, la raza demoníaca no puede causar ningún problema. Incluso sin él, para ser honestos, la raza demoníaca no merece la atención de Julian. Aparte de ese tigre blanco que estaba a medio paso del reino del emperador demonio, casi no había otros prodigios. No es de extrañar que no sean ambiciosos. La raza de los demonios ha estado en declive durante demasiado tiempo. En aquellos tiempos, sus ancestros eran increíblemente poderosos. Incluso la raza humana, protagonista del cielo y la tierra, solo podía convertirse en su alimento. Incluso se atrevieron a desafiar el filo del cielo. Lástima. La rigidez excesiva provoca roturas. El árbol más alto del bosque está destinado a ser derribado por el viento. Su fuerza desmesurada los volvió completamente desenfrenados, arrogantes e imprudentes, provocando finalmente la ira de las masas. Al final, solo pudo sufrir el trágico destino de convertirse en carnicero y que su pueblo fuera exterminado. La mayoría de los grandes demonios innatos y las antiguas especies exóticas murieron o fueron exterminadas. Quienes tuvieron la suerte de sobrevivir también quedaron sujetos a las ataduras del Dao celestial, y la pureza de sus linajes se diluyó generación tras generación. Se ha transmitido hasta nuestros días. Poder volver a la forma ancestral entre innumerables demonios ya se considera una bendición. Bien hecho, sigue así. Chenji le dio unas palmaditas en la cabeza a Julian para animarla. No hay muchas personas en este mundo dignas de mi confianza, y tú eres una de ellas, por eso te confié el templo Wulao. Tienes una gran responsabilidad sobre tus hombros y debes gestionarla bien.
Tras finalizar nuestra campaña en Leijin y aniquilar a Feng Yu, siempre habrá una fuerza capaz de enarbolar el estandarte de todo el mundo humano. Será difícil para ti, pero te haré gobernante de las 9 provincias. Hacer promesas vacías también es la verdad. No tiene intención de dar la bienvenida nuevamente a los budas del mundo del loto. Al igual que los fantasmas, los demonios antiguos y los dioses, al convertirse en budas, su esencia cambia. Ya no pueden considerarse humanos, y el mundo humano solo puede ser humano. Para el mundo humano. Incluso los budas son simplemente transeúntes. Cosechan la fe de los mortales y así se agrandan. Esto es algo que Chenji no permitirá. Como un forastero. Eres bienvenido a ser mi invitado, pero si te atreves a acercarte a donde no debes, o tocar cosas que no debes, sin importar quién seas o quién te respalde, mata sin piedad. Capítulo 296. 6 perlas bloquean el camino. Chenji invitó a Julian a quedarse a cenar y luego le dijo que bajara de la montaña. No sé si captó la cara de Zorro Blanco, pero últimamente disfruta cada vez más de estar solo. Cuando lo molestan extraños, se siente inexplicablemente irritable. Julian está bien. Como era el único discípulo directo, no estaba muy lejos de él. Si un extraño llegaba a la montaña, probablemente lo enviaría directamente abajo. Allende. Al pie de la montaña, Julian, quien viajaba como un rayo de luz, pareció percibir algo. Su velocidad se detuvo repentinamente y de inmediato cambió de dirección, dirigiéndose hacia un denso bosque. Una vez que esté resuelto. Se alisó la túnica, miró a su alrededor y parecía estar esperando a alguien. Momento. De repente, una plataforma de loto dorado descendió del cielo lejano, y una hermosa figura se sentó con las piernas cruzadas sobre ella. Vestía de amarillo, tenía la piel clara y una apariencia pura, como la de un Buda. Julian dio un paso adelante apresuradamente, hizo una reverencia y dijo: «Saludos, Bodhisattva». El visitante no era otro que Liu Zu, quien llevaba muchos días recluido en el templo Leijin de Lingshan. Cabe mencionar que Julian aún desconoce la relación entre Liu Zu y Chenji. Chenji ocultó intencionalmente la verdad, pero no desconfiaba de Julian. Sin embargo, este asunto es un tanto chocante. ¿Quién lo hubiera imaginado? El Bodhisattva de 6 cuentas, conocido como la persona número 1 por debajo de los 3 Budas y Guan Yin, es en realidad la misma persona que Chen Changgen, el prodigio de la espada que una vez atravesó sin ayuda de nadie las 10.000 montañas. Si Julian nota algo extraño y le pregunta, lo admitirá sin problema. Sin embargo, sería inapropiado que lo mencionara él mismo, ya que solo asustaría a la otra persona y la haría entrar en pánico. No hay necesidad de formalidades. El rostro de Liu Zu no mostraba emoción alguna, pero sus palabras transmitían una bondad y una compasión indescriptibles, como una suave brisa primaveral que nutre en silencio. Ni siquiera Julian, que había sido un Buda durante 9 vidas, pudo hacer esto. Incluso tenía la ilusión de que el Buda femenino frente a ella, que exudaba un encanto infinito en todo momento, se parecía más al plan de respaldo budista mencionado por el Bodhisattva Guanyin que a ella misma. Pero si Chenji supiera esta idea, sin duda se reiría de ella por ser ciega. Como encarnación de la semilla de Buda, las 6 cuentas no representan el budismo, sino el camino budista. Me pregunto si el Bodhisattva tiene alguna instrucción para bloquear nuestro camino. Después de un breve momento de asombro, Julian preguntó. Sintió el aura budista de Liu Zu en cuanto bajó del templo en ruinas, y parecía que venía a por ella. Por eso se adentró en el denso bosque para encontrarse con él. No lo llamaría dar órdenes, solo tengo algo que discutir contigo. El tono de Liu Zu también era consultivo, lo que implicaba que colocaba al primero en el mismo nivel. Después de todo, ella era discípula de Chenji y también la encarnación budista y taoísta de Chenji. En cierto sentido, estaban efectivamente en igualdad de condiciones bajo el mando de Chenji. Esta vez, Chenji ordenó detener a Julian. Había cosas que Chenji no podía decir en persona debido al estatus de Julian, así que solo pudo pedirle a Liu Zu que las comunicara en su nombre. Por favor, ilumíname, Bodhisattva. Al escuchar esto, la expresión de Julian se endureció. Dentro de mis posibilidades, haré lo mejor que pueda. ¿Has oído hablar del incidente en las puertas del infierno? He oído un poco sobre ello. En ese momento, pretendo aprovechar el caos para colarme en el inframundo, y necesito que alguien me acompañe. ¿Estás dispuesto a venir? Así es. Chenji ha decidido programar su descenso al inframundo en el momento en que la proyección de la puerta fantasma desciende. Este es un plan elaborado después de sopesar varios factores.
Porque en ese momento, todas las fuerzas principales del mundo humano, incluido el Monte Lin, que ha estado codiciando y conspirando este asunto, estarán ocupadas, y el inframundo también se movilizará. La situación mundial caerá inevitablemente en el caos. Cuando todos los ojos y la atención se centran en cómo sacar provecho del Ganges y obtener una parte del botín, es el momento perfecto para que él planifique su escape al inframundo. Es posible pescar en aguas turbulentas. Todos estaban nerviosos, temerosos de que los demás pudieran superarlos en maniobras, por lo que no le prestaron mucha atención, minimizando la posibilidad de que quedara expuesto y haciéndole más fácil hacer las cosas. Había una razón por la cual le pidieron a Julian que los acompañara. En primer lugar, Julian es budista y tiene una gran conexión con el Bodhisattva Ksitigarbha. Viajar con ella con el pretexto de proteger el camino puede evitar muchas sospechas. En segundo lugar, la montaña Hyua es su aliada, y Julian es su discípula. Con estas conexiones, al menos la cuidará un poco, lo cual es mejor que tratar con desconocidos. En cuanto a por qué enviaron a Julian. El evento ocurrió tan repentinamente que tomó a Chenji completamente desprevenido. Con solo 100 o 200 años restantes, simplemente no había tiempo para más preparativos, lo que lo convirtió en una medida desesperada. Con los manantiales amarillos, la proyección de las puertas del infierno y el río Ganges operando simultáneamente, luchaba en tres frentes. Por mucho que planeara, le era imposible ocuparse de todos los aspectos a la vez. La única opción es que el niño lo haga por ellos. Él ya ha tomado una decisión. Deja que la niña demoníaca se encargue de la puerta fantasma. Tiene contacto y cooperación con la ciudad fantasma de Fengdu, y su cercanía a la fuente le da ventaja. Puede actuar con comodidad y esperar la oportunidad adecuada. El río Ganges quedó en manos del inmortal taoísta. Wang Quan fue entregado a Liu Zu. Después de todo, Liu Zu es abiertamente uno de los bodhisattvas del templo Lei, y Julian fue criada por ella. Tiene sentido que proteja a Julian, tanto emocional como lógicamente. Él, por otro lado, permaneció en el reino humano para evitar que los villanos causaran problemas. Dado que los tres cuerpos nacen de uno solo con él, comparten la misma gloria y la misma pérdida, y comparten tanto la fortuna como la desgracia. No hay necesidad de preocuparse de que uno dañe al otro o de que no haga lo mejor que pueda. Los beneficios obtenidos son compartidos por todos. Incluso si el niño del camino demoníaco alberga intenciones rebeldes, e incluso si el niño del camino inmortal siempre quiere matarlo, sus conflictos internos siguen siendo asunto suyo. Una familia. Todavía se puede distinguir claramente la necesidad de un frente unido contra las amenazas externas. Capítulo 297. ¿Alguien quiere matar a Julian? Si no hubiera sido por la intervención del Bodhisattva en aquel entonces, Julian probablemente habría perecido a manos de los Budas hace mucho tiempo. Ahora que el Bodhisattva ha dado la orden, Julian no tiene más remedio que asumir la responsabilidad. Julian aceptó la invitación de Liu Zu sin dudarlo. Pagar la deuda de salvar su vida era solo un aspecto. Más importante aún, ella misma tenía la genuina intención de hacer contacto con la montaña Hyua, el Bodhisattva Ksitigarbha y los discípulos budistas. Aunque no estoy dispuesto a regresar al paraíso del loto, no estoy dispuesto a pasar mis días solo con la tenue luz de la lámpara y los pergaminos amarillentos, y a mantenerme alejado del mundo mortal, es meramente una cuestión de contacto, que no tiene impacto ni daño. De todos modos, no hay mejor salida en este momento. Ahora ha alcanzado el reino de candidata, y su naturaleza búdica está profundamente arraigada, influyendo sutilmente en su corazón del Dao. A menos que abandone su cultivación y comience de nuevo. El estancamiento equivale a un suicidio lento. Como dice el refrán, huir no resolverá los problemas. Solo los empeorará. Para salir del punto muerto, primero hay que involucrarse. Está bien entonces. Me pondré en contacto contigo cuando llegue el momento. Recibirás una generosa recompensa una vez resuelto el asunto. Sin decir más palabras, Liu Zu asintió levemente, formó un sello de loto con su mano y voló. Julian vio desaparecer su figura antes de continuar su camino. Era una mujer inteligente, así que no tenía intención de preguntarle a Liu Zu sobre su propósito al ir al inframundo. Hay que aprender a hacerse el tonto. Es bueno estar confundido a veces. Una montaña desolada y un templo en ruinas. Tras recibir la retroalimentación de Liu Zu, Chenji supo que la misión estaba cumplida y dejó de prestar atención al mundo exterior. Se sentó en su escritorio, tomando té y planeando el futuro.
Con Julian y Liu Zu frente a los demás, básicamente podía salir de este asunto, pero aún no era perfecto. Le faltaba un catalizador. Las 6 perlas brindaron la oportunidad a Julian de proteger el Dao. La antigüedad de Liu Zu es demasiado alta. Aunque ambos sean candidatos al alma naciente, aún tienen niveles diferentes. Liu Zu y Julian no están al mismo nivel en absoluto. Era algo inexplicable e ilógico que protegiera a Julian, sobre todo porque Liu Zu rara vez aparecía en público. Su repentina aparición en las montañas, sobre todo para una joven, parecía fuera de lo común. Da a la gente la sensación de que todo sucede sin ninguna razón. Esta medida todavía puede suscitar sospechas entre algunos. En pocas palabras, carece de racionalidad. No subestimes la astucia de esos viejos monstruos. Ante el panorama general, el poder de cualquier individuo parecerá insignificante. Su capacidad para sobrevivir a lo largo de incontables años y en medio de repetidos trastornos no se debe únicamente a su fuerza inherente. Fundamentalmente, surge de su excepcional cautela. Es mejor matar a 1000 personas inocentes que dejar libre a un culpable. Debemos proceder con extrema cautela, como un león que caza un conejo, para afrontar toda amenaza potencial y cortar de raíz cada crisis, de modo que podamos garantizar una seguridad absoluta. Chenji está haciendo algo similar. Quería asegurarse de que las poderosas figuras detrás de escena no tuvieran ninguna sospecha. Entonces, se necesita una razón legítima para que las acciones de Liu Zu parezcan razonables. Por ejemplo, alguien quiere matar a Julian. Al día siguiente. La atmósfera budista en el templo Wulao es omnipresente, con cánticos que emanan de ella. Lotos dorados florecen en el vasto vacío, exudando un aura incomparablemente santa y pura que cautiva a todo aquel que la escucha. Fuera del templo Wulao, innumerables creyentes se postraron, con expresiones devotas y resueltas, escuchando los cantos budistas o cantando junto con ellos, toda la ciudad envuelta en un vasto océano dorado. Exuda una atmósfera auspiciosa y pacífica. Predicación. Julian predicaba y difundía el Dharma en el templo Wulao con frecuencia. No había barreras de entrada. Cualquiera que quisiera podía escuchar, incluso personas de otros grupos étnicos. Antes de ser poseídos por los restos del antiguo demonio, los budas del monte Linga a menudo hacían esto, primero para demostrar su habilidad y ganarse los corazones de la gente, y segundo para descubrir genios. Si encuentras talentos prometedores, puedes reclutarlos inmediatamente. En el pasado, la ceremonia evangelística suele durar más de 3 días. Sin embargo, la escena de paz que presenciamos hoy no duró mucho. Así como todos los seres vivos escucharon con gran atención y se beneficiaron enormemente. Un cambio repentino e inesperado. Capítulo 298. La lucha por el linaje ortodoxo Zas. Sobre la ciudad, una nube oscura se reunió sin previo aviso, y luego, hebras de 39.000 pies de energía demoníaca descendieron y se dispersaron, transformándose en una mano gigante que sostuvo el cielo. Enseguida, vientos y nubes surgieron de todas direcciones, innumerables leyes e inscripciones surgieron, y un poder demoníaco aterrador, como una ola monstruosa, se cernió a ambos lados de la mano gigante, haciendo que arena y piedras volaran y que toda la ciudad temblara. Las criaturas de la ciudad estaban todas aterrorizadas y se despertaron asustadas, algunas sin saber qué hacer. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la mano gigante, portadora de un poder demoníaco abrumador, se desplomó. Al instante, el cielo se derrumbó, la tierra se agrietó, el vacío tembló y el viento y la lluvia rugieron. La luz oscura, turbia y profunda, como perlas de tinta empapadas en agua clara, devoró frenéticamente la naturaleza pura e impecable de Buda, haciendo que el mar dorado de Buda hirviera y se agitara instantáneamente. Más adelante. De repente, los cielos y la tierra resonaron con susurros demoníacos distorsionados, que perforaron los oídos de todos los seres vivos, rivalizando con los cantos sagrados budistas y hechizando los corazones y las mentes de las criaturas de la ciudad. Por un lado, está el poder transformador del budismo. Por otro lado, está la influencia siempre presente y omnipresente de la influencia demoníaca. Dos voluntades completamente opuestas chocaron en el mar de la conciencia de todos los seres. Aquellos con firmes corazones taoístas lograron conservar algo de cordura, mientras que algunas personas comunes enloquecieron y se volvieron estúpidas al instante. La ciudad entera cayó en el caos. Presuntuoso. Justo entonces, un grito furioso surgió del templo Wulao. Julian finalmente desató su ira, asestando una huella budista que disipó al instante gran parte de la penumbra que envolvía a la ciudad.
¿Quién se atreve a causar problemas en el templo Wulao? Sal y preséntate. La voz, mezclada con un toque de verdad budista y taoísta, atravesó la oscura cortina que cubría el cielo, sobresaltando a todos los seres sintientes atrapados por las palabras demoníacas. Entonces vieron cómo la cortina de nubes se abría. Un trono formado por energía demoníaca flotaba en el cielo. En el trono. Ella estaba sentada reclinada, con su mano apoyada en su barbilla, sus piernas largas y delgadas cruzadas, sus ojos astutos y helados ligeramente entrecerrados, una sonrisa despreocupada jugando en sus labios mientras miraba al mundo. Ella se sentó allí en silencio, sin decir ni hacer nada, pero exudando un aura dominante innata, como una reina suprema. Inspeccionó su imperio y observó a sus súbditos y prisioneros de guerra. Especialmente las innumerables hebras de energía demoníaca por todos lados, subiendo y bajando como si 10.000 demonios estuvieran rindiendo homenaje, mostrando vívidamente su comportamiento desenfrenado y sin ley. Cuerpo demoníaco. El mundo de hoy. Sin los antiguos demonios, ella es sin duda la reina sin corona del camino demoníaco. Es ella. Dentro del gran salón del templo Wulao, las pupilas de Julian se entrecerraron levemente mientras miraba al cultivador demoníaco rodeado por un mar de profunda energía demoníaca, su corazón se hundió. Había presenciado el poder del niño demonio en el estanque frío ese día. Resistió un solo golpe de palma del Bodhisattva Ksitigarbha sin ser derrotado. Su talento y logros eran, sin duda, de primer nivel. Incluso con su amplia experiencia, tenía que ser extremadamente cautelosa al enfrentarse a un oponente de calibre. Este fue exactamente el arreglo de Chenji. En primer lugar, los demonios antiguos son personas que deberían ser eliminadas. Según los estereotipos del mundo, siempre han actuado a su antojo, sin reglas ni normas. En segundo lugar, los demonios y los budas han sido irreconciliables desde la antigüedad. Desde el demonio de espíritu libre Mara en el pasado hasta el antiguo demonio Kan Nian posteriormente, la identidad externa del cuerpo demoníaco es la de un remanente del antiguo demonio. Su ataque a Julian fue completamente legítimo. Por muy astutos que fueran esos antiguos gigantes, jamás habrían adivinado que se trataba de un drama autodirigido y autoactuado. La afirmación de que ella intervino personalmente para proteger a Julian, una estrella en ascenso, en su calidad de bodhisattva con 6 cuentas, es insostenible y no puede resistir el escrutinio. Pero ahora. Si Liu Zu descubriera este campo de batalla aparentemente por accidente, su intervención ya no sería una simple cuestión de rencores personales, ni sería únicamente con el propósito de proteger a Julian. En cambio, la lucha por el linaje ortodoxo. Capítulo 299 La batalla entre el demonio y Buda. A plena luz del día, has desplegado tu poder demoníaco en el territorio de mi templo Wulao, destruyendo mi ciudad y dañando a mi pueblo. ¿Cómo te atreves? ¿De verdad crees que la secta budista no tiene a nadie en quien confiar? Aunque era extremadamente cautelosa con el cuerpo demoníaco, dada la situación actual, como líder de una secta, naturalmente no podía perder la cara y avergonzar a su maestro. Entonces. Un rayo de luz dorada surgió repentinamente del suelo, brotaron manantiales dorados, la música budista descendió, las flores de durazno llenaron el cielo y luego llegó una figura cabalgando sobre las olas, de pie con las manos detrás de la espalda en el aire. Retírate ahora y podré fingir que no pasó nada. Para que esta obra transcurriera sin problemas y engañar a los antiguos gigantes que acechaban en las sombras, Chenji no reveló una sola palabra antes de que apareciera el niño demonio. Incluso la propia Julian se mantuvo en la oscuridad, creyendo que un demonio realmente había invadido. Uf. Hueles igual que esa apestosa monja taoísta, es repugnante. Si no están de acuerdo, incluso media frase es demasiado. Eso es todo lo que tengo que decir. Julian no se molestó en decir nada más y actuó directamente, movilizando todos los recursos del templo Wulao. Con un movimiento de su dedo, una luz budista surgió y las inscripciones brillaron, precipitándose hacia el discípulo demoníaco. Tras él. Los demás discípulos del templo Wulao recobraron el sentido y reaccionaron con rapidez. Algunos invocaron diversos artefactos mágicos, mientras que otros entonaron escrituras y reglas antiguas, todos atacando al discípulo demoníaco. Enseguida. Innumerables auras budistas manifestaron un fenómeno extraño tras otro, como innumerables nubes y lluvia de luz cayendo, destrozando la energía demoníaca negra, oscura y profunda originalmente. De repente, el mundo entero brilló tan brillante como el día, radiante de luz y color, incomparablemente deslumbrante. Pero.
Frente a los movimientos asesinos budistas y taoístas que se extendían desde todas las direcciones y casi sellaban todo el espacio, la arrogancia y el desprecio en el rostro del niño demonio no disminuyeron en lo más mínimo. Ella miró a Julian desde su alto punto de observación, como si estuviera mirando a una hormiga. El siguiente segundo. Levanta la mano suavemente. El poder demoníaco era abrumador, y a su alrededor se elevaba una neblina de color rojo sangre, tan densa que parecía un dominio rojo sangre sin fondo que devoraría a cualquiera que se atreviera a tocarlo. El cielo se llenó de la luz de Buda. Cuando entró en esa zona, fue como si un buey de barro hubiera entrado en el mar, incapaz de avanzar ni un centímetro más. Algunos artefactos mágicos de bajo grado, cuando sus movimientos asesinos fueron contaminados por la niebla de color rojo sangre, fueron contrarrestados por la niebla, que luego fluyó hacia abajo, atacando directamente la fuente. Esa niebla inquietante. Parecía poseer un poder corrosivo originario de una era increíblemente antigua, extremadamente sucio e impuro. Con solo una mirada, las runas en el núcleo del artefacto mágico se disolvieron inexplicablemente. En un abrir y cerrar de ojos. Innumerables artefactos mágicos perdieron su poder espiritual y cayeron a la tierra como gotas de lluvia, dispersándose en polvo. Después de absorber la esencia de estos artefactos mágicos, las innumerables volutas de niebla de color rojo sangre parecieron volver a la vida, desbordándose y haciendo que el vacío temblara con un rugido. Entonces, transformándose en viento, lluvia, cuchillas y espadas, barrió la ciudad de innumerables maneras, perforando fácilmente los cuerpos de muchos cultivadores de bajo nivel. Fue solo un movimiento. Esta ciudad, que una vez fue pacífica, ahora estaba inundada de sangre, sembrada de cadáveres, una escena de absoluta devastación. Tan fuerte, mirando esta escena. Los hermosos ojos de Julian se entrecerraron y una sensación de conmoción la invadió. Tras presenciar los ataques casuales del niño demonio, ni siquiera ella confiaba en poder sobrevivir a la tribulación de hoy. La brecha es tan grande que incluso puede describirse como un abismo. Ahora tú. La encarnación demoníaca no notó el cambio de expresión de Julian. Quizás presentía algo, pero no le importó. Para ella, la encarnación demoníaca, su único oponente era Chenji. Si Chenji no le hubiera ordenado actuar en esta escena, no se habría molestado en hablar con Julian. La sangre de estas hormigas es demasiado mezclada y repugnante. Tu sangre, purificada por la naturaleza de Buda, es sagrada, pura y llena de energía espiritual. Seguramente será un gran tónico. Las palabras cayeron en un instante. Un destello de emoción brilló en sus ojos. Se lamió los labios rojos y brillantes, y su mano derecha, que había estado a sus espaldas, se extendió repentinamente sin previo aviso. Siguiendo su movimiento, la niebla carmesí que la rodeaba inmediatamente se entrelazó y convergió, transformándose en una aterradora mano carmesí. Se derrumbó con un rugido ensordecedor. Capítulo 300 ha sido demasiado lejos. Vamos a tener que luchar muy duro, sintiendo el inmenso poder y la abrumadora intención asesina contenida en la mano carmesí. Julian quedó momentáneamente desorientada, pero pronto recuperó su determinación. Ella es un prodigio en el camino demoníaco y yo soy un genio en el camino budista. Ella se sacrificó por un bien mayor y yo redimí la ciudad. Todos somos seres vivos y tenemos una sola vida. ¿Por qué debería tenerle miedo? Julian realmente hizo honor al nombre de la cigarra dorada de 9 vidas. Incluso ahora, frente al creciente poder del cultivador demoníaco, tomó la iniciativa de avanzar. Haz tu movimiento. Amitabha. El poder del Buda estalló. Un momento después. El cuerpo de Julian brillaba con una luz dorada, y detrás de su cabeza, una rueda de Buda giraba, evocando 81 reinos de Buda e innumerables rostros de Buda. En el país, los monjes predican el Dharma, los bodhisattvas cantan el Dharma y 10.000 monjes rinden homenaje al Buda. Sentado en el centro hay una estatua dorada de Buda, su pedestal de loto etéreo e impecable, exudando un aura etérea, claramente parecida a Julian. Auge. Inmediatamente después, el Buda levantó lentamente su brazo, llevando consigo el aura budista de toda la ciudad, y golpeó directamente la mano demoníaca de color rojo sangre que descendía. HMPH. Te estás sobreestimando. En ese momento, el niño demonio finalmente mostró emoción, su ira era como la de un gigante cuya majestuosidad ha sido desafiada por una hormiga. El poder de su palma demoníaca se intensificó aún más, e incluso el vacío comenzó a temblar. Auge.
En el momento en que sus palmas se tocaron, una ola de ley indescriptible atravesó un área de vacío, y la luz budista dorada y la energía demoníaca de color rojo sangre explotaron en el aire. La turbulencia espacial envolvió instantáneamente innumerables edificios, aplastó imponentes montañas y sus réplicas afectaron cientos de kilómetros, causando daños a aves, bestias, plantas y rocas. No es nada más que, al ver que había bloqueado ese gigantesco golpe de palma, Julian estaba a punto de hacer un comentario sarcástico. Repentino. Su expresión cambió drásticamente y su voz se detuvo abruptamente. ¡Zas! Casi simultáneamente, un dolor punzante y terrible me atravesó de repente el cuello y luego se extendió rápidamente por todos los meridianos y puntos de acupuntura de todo el cuerpo. Se sentía como una aguja fina, perforando implacablemente el cuerpo. El rostro de Julian se puso pálido al instante. Ese tipo de dolor. Es un dolor extremo y punzante que se origina en lo más profundo del alma, golpeando directamente el mar de la conciencia y penetrando hasta la médula. Es indescriptible y no se puede disipar ni siquiera con los 6 sentidos apagados. Incluso con sus 9 vidas de experiencia, Julian no pudo evitar sentir un momento de desorientación. Casi me desmayo. En las batallas entre los mejores genios, cada segundo cuenta. Se trata de encontrar las debilidades del oponente. A menudo, un solo error puede cambiar el curso de la batalla. Aprovechando el fugaz momento en que Julian quedó momentáneamente aturdido, el cuerpo del niño demonio desató una voluta de niebla de color rojo sangre, apenas perceptible a simple vista y tan fina como un cabello, que salió disparada con la velocidad de un rayo. Atravesó capas de luz dorada y golpeó directamente el rostro de este último. No es bueno. Julian sintió de inmediato que algo andaba mal e intentó salvarse, pero ya era demasiado tarde. Para cuando recuperó el sentido, la bruma sangrienta ya le había atravesado la frente. Estallido. La niebla carmesí explotó en la tierra espiritual celestial. En ese momento, Julian sintió como si su alma fuera destrozada por la fuerza destructiva de la explosión, y escupió una bocanada de sangre. Salió volando hacia atrás como una cometa con una cuerda rota. Los labios del niño del camino demoníaco se curvaron en una forma desdeñosa, pero entonces un destello brilló en sus estrechos y seductores ojos color flor de durazno, como si hubiera tomado una decisión, y volvió a levantar su mano de jade. Ella quiere y convirtieron una relación falsa en una real. Pero antes de que su golpe fatal pudiera llegar, en el momento crítico, una mano delgada y hermosa, tan blanca como el jade graso de un cordero, se extendió desde detrás de Julian, sosteniendo suavemente su espalda y atrapándola firmemente en su abrazo. El aliento tranquilo y pacífico del Buda se extendió rápidamente. Envuelta en esta aura budista, Julian sintió una corriente cálida fluyendo por todo su cuerpo, y en solo unas pocas respiraciones, la energía demoníaca que rugía dentro de su cuerpo se disipó fácilmente. Entonces, una voz tranquila pero innegablemente autoritaria resonó en mis oídos. Ha sido demasiado lejos. Fin del capítulo. Alto ahí, amante de las historias adictivas. Hemos vuelto con Novels Fanfic, porque el anterior Patreon se fue más rápido que un personaje secundario sin desarrollo. Aquí encontrarás novelas épicas, finales de infarto y el humor negro de siempre. El link para unirte a nuestro Patreon y el enlace para descargar esta novela están en la descripción. Así que, ¿qué esperas? Nos vemos en esta nueva aventura. Igual.